Cuando el director de la escuela nos llamó, mi esposa dijo con calma, él no es su padre. No le hagan caso. Los hijastros asintieron, él solo paga. No discutí, me lo tomé literalmente. Mientras ellos hablaban, cancelé todos los permisos y pagos escolares. El consejero preguntó, ¿quién es el responsable ahora? Silencio. Entonces, el teléfono de mi esposa se iluminó, matrimonio terminado. La llamada llegó a las 3:27 de la tarde. Lo suficientemente cortante como para partir la tarde en dos. Todavía recuerdo la hora exacta. Algunos momentos no los olvidas, no porque exploten, sino porque aterrizan tan silenciosamente y aún así lo cambian todo. Acababa de llegar del trabajo. La casa olía a detergente y cebollas, como siempre cuando Sofía llegaba temprano a casa. Mis botas dejaron huellas en las baldosas. No me las quité. Simplemente me quedé allí de pie en el pasillo. Ese tipo de cansancio que hace que tus manos se sientan más pesadas que tu cuerpo. Había pasado el día instalando contrapisos en una casa que nunca sería mía. Igual que el día anterior. Igual que mañana. Sofía respondió la llamada en altavoz. Estaba en la cocina, cerca de la ventana. La luz le daba en la cara de la manera perfecta. Suave, limpia, como si el mundo solo la tocara de maneras que nunca lo hizo conmigo. Hola, soy Diana de la oficina de la SEP, dijo la voz alegremente. Solo llamo por los formularios de Luis y Benito para el viaje con noche incluida de la próxima semana. Necesitamos la firma de un padre. ¿Papá o mamá está bien? Sofía no hizo una pausa. No me miró. No preguntó cuál de nosotros debía hablar. Simplemente dijo, con toda la calma del mundo, él no es su padre. No le hagan caso. Lo dijo como si no fuera nada, como si fuera un hecho, como si no estuviera rebanando algo de mí. Me quedé helado. No porque no lo esperara, sino porque sí lo hacía. Luis y Benito estaban encorvados en la mesa del comedor, escuchando a medias. Sus pulgares tecleaban en sus teléfonos. Ni un atisbo de sorpresa cruzó sus rostros. Ni siquiera cuando Luis añadió con pereza, secamente, sin siquiera levantar la cabeza, él solo paga. Benito no levantó la vista, solo resopló. Y así, sin más, todo mi papel se redujo a una transacción. No era padrastro. No era Miguel. No era nada más que una billetera con botas y polvo de tablaroca en la camisa. Sofía no los corrigió, no se inmutó. Simplemente siguió hablando con Diana, con voz ligera y educada, como si no acabara de amputarme de la conversación, de la familia, con una sola frase. Y yo no discutí. No dije ni una sola palabra. Retrocedí silenciosamente hacia el pasillo. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Todos siguieron hablando como si yo no existiera. Y tal vez no existía. No realmente. Saqué mi teléfono, abrí el portal de la escuela. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla por un momento. Luego empecé a teclear. No con ira, no para demostrar nada, solo teclear. Silencioso, tranquilo, quirúrgico. Autorización de viaje cancelada. Contacto parental eliminado. Autorización médica revocada. Confirmaciones de seguro de salud retiradas. Recarga automática del fondo para el almuerzo desactivada. Cuotas de actividades, fútbol, teatro, robótica, pendientes de eliminación. Todo estaba allí, en la palma de mi mano. Un sistema que había construido para ellos durante años. Un andamiaje de permisos, protecciones, pagos, y lo estaba derribando. No por rabia, sino por claridad. Cuando alguien te dice quién eres, créeles. Ellos lo habían hecho, y yo les creí. Toc, toc, toc. Había pasado años asumiendo que el silencio significaba seguridad. Que si no presionaba demasiado, no hablaba demasiado alto, no exigía ser visto, me dejarían quedarme. Pensé que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente paciente, lo suficientemente constante, me volvería real para ellos.
Pero el silencio funciona en ambos sentidos. Protege. Borra. Pensé en la vez que Benito se rompió la clavícula en clase de gimnasia y la escuela me llamó a mí primero. Sofía había estado ilocalizable. Había conducido directamente desde una obra a una hora de distancia, todavía con mi cinturón de herramientas, con polvo en los pulmones, para sentarme a su lado en la sala de urgencias hasta que ella llegó. No dijo mucho, pero tampoco lloró. Pensé que eso significaba algo, ¿no? Pensé en el proyecto de ciencias de Luis en segundo de secundaria. Como me quedé despierto hasta la 1 de la madrugada ayudándole a cablear una placa de circuito para que no suspendiera. Ganó el segundo lugar. En la ceremonia de premiación, posó para las fotos con Sofía. No conmigo. Esos eran los buenos recuerdos. El resto, los portazos, la indiferencia, la forma en que me comparaban con su padre como si yo fuera una imitación barata que nunca pidieron. Había dejado pasar esas cosas. Me decía a mí mismo que solo eran chicos. Que el tiempo limaría las asperezas. Pero ahora, con una llamada, una frase descuidada, todo encajó. No eran solo asperezas. Eran cuchillas. Y Sofía, la mujer en torno a la cual había construido esta vida, les había entregado el cuchillo. Él no es su padre. Resonaba, no como un trueno, sino como algo que se hunde. La llamada terminó finalmente. Sofía no me dijo nada. Pasó a mi lado en el pasillo. Con el teléfono todavía en la mano, los ojos en la pantalla. Ni siquiera una mirada. La vi pasar a mi lado como si yo fuera tablaroca, como si fuera una pintura que ya no le gustaba, como si me hubieran instalado, no elegido. Miré la mesa del comedor. Luis y Benito seguían allí, todavía deslizando el dedo por la pantalla, todavía ocupando espacio en una casa. Yo pagaba por una casa donde ya no era una persona, solo un método de pago. A continuación, abrí la aplicación del seguro. 2 dependientes eliminados. La lista de familiares cubiertos se redujo en 2. Una onda, nada más. Pero se sintió como un terremoto. Y, sin embargo, nadie se dio cuenta. Eso fue lo que más me golpeó. Nadie se dio cuenta. Ni Sofía, ni los chicos. No vieron la estructura retirándose bajo ellos, el andamiaje que yo había construido ahora desmantelándose silenciosamente. No oyeron los engranajes detenerse, los cables cortarse. No sintieron el suelo ceder, pero lo sentirían. Y no necesitaría levantar la voz para que eso sucediera. Se me había dicho clara y definitivamente que no era su padre. Que mi lugar en esta casa no era ganado, ni respetado, solo tolerado mientras los cheques se cobraran. Así que les tomé la palabra y me detuve. Dejé de ser el respaldo, dejé de ser la cobertura, dejé de ser el papá que no querían, pero que esperaban que los financiara de todos modos. Permanecí en ese pasillo durante mucho tiempo después de que terminara la llamada. La luz cambió. Las sombras se movieron. Mis botas seguían sucias. Mi camisa todavía estaba húmeda en el cuello. Todo parecía igual. Pero yo ya había abandonado la habitación. El papel. La mentira. Oí a Sofía reírse de algo que dijo Benito. Una risa real. Como sin esfuerzo. No la había oído reír así conmigo en mucho tiempo. Y entonces me di cuenta de que tal vez nunca estuve en la conversación. No esperaban que yo hablara. Esperaban que me quedara en silencio para siempre. Así que les di lo que querían, pero no de la manera que esperaban. El silencio después de la llamada perduró más que la llamada misma. Ese tipo de silencio no se siente vacío. Se siente suspendido, como si el aire estuviera esperando que alguien notara lo que ha cambiado. Pero nadie lo hizo. Los chicos se quedaron donde estaban, deslizando el dedo, los pulgares moviéndose como metrónomos. Sofía se movía de la cocina al cuarto de la ropa y a la sala como si nada hubiera pasado, como si no se hubiera dicho nada, como si yo no estuviera de pie en el centro de la casa, vaciado, todavía sosteniendo el teléfono que había usado para borrarme a mí mismo. No dije nada en la cena. Ellos tampoco.
Comimos como un grupo de extraños en una escala, ocupando silenciosamente el mismo espacio con el entendimiento de que todos nos iríamos pronto. Luis hizo una broma sobre un compañero de clase. Benito se rió demasiado fuerte. Sofía sonrió, sirvió más agua. Yo me senté allí, con las manos aún sucias, la carne en mi plato enfriándose. Cuando la escuela volvió a llamar, eran las 7:42 de la noche. El número apareció en el teléfono de Sofía, y esta vez lo quitó del altavoz. Caminó hacia el patio trasero, cerrando la puerta de cristal tras ella, pero aún podía oír su voz a través del cristal. Y pude oírla de él, más firme esta vez. Era el supervisor de Diana, el coordinador de la SEP, el que no hace preguntas a menos que se esté cruzando una línea legal. Hola, Sofía, dijo él. Solo estoy dando seguimiento a la llamada anterior. Nuestros registros muestran que Miguel firmó todos los formularios el año pasado, así que solo necesitamos confirmar. ¿Sigue siendo el tutor legal? Un silencio más largo de lo que debería haber sido. Lo suficientemente largo como para que incluso los chicos levantaran la vista. Me giré en mi silla y miré a través de la puerta de cristal. No podía ver su cara, solo su espalda. Hombros rígidos, cabeza inclinada hacia abajo. Entonces, no dijo nada en absoluto. Simplemente dejó que el silencio flotara en el aire. El hombre al teléfono continuó, más lento ahora, necesitamos un nombre en el archivo. Un padre o tutor legal. El formulario de salud enumera a Miguel como el asegurador principal. Así que, si eso ya no es válido, y entonces llegó, un zumbido, el tono, una notificación. Sofía miró su teléfono, luego se quedó con la vista fija. Su espalda se enderezó. Su cuerpo se congeló. Yo ya sabía lo que estaba viendo. Lo había presentado 2 horas antes, sentado en mi camioneta fuera de la tlapalería. Un único formulario firmado digitalmente. Tramitado con urgencia. Matrimonio terminado. Notificación enviada. Destinataria, Sofía Calderón. Lo leyó 2 veces, su brazo bajó a su costado. El teléfono todavía iluminado en su mano. La llamada terminó sin una despedida. No volvió a entrar de inmediato. Se quedó allí fuera mientras el sol se hundía por debajo de la línea de la valla, proyectando sombras por el jardín. Nunca lo terminamos juntos. El jardín que yo cortaba, el que yo cerqué, aquel en el que ninguno de sus hijos ayudó jamás con un solo poste. Benito finalmente miró. «Mamá». Ella no se movió. Luis se giró hacia mí. «¿Qué fue eso?» No respondí. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento, el silencio de su madre dijo todo lo que yo nunca pude. Por primera vez, los chicos no se reían. No estaban deslizando el dedo por la pantalla. Estaban observando. Observando la forma en que el mundo comenzaba a alejarse de ellos. El siguiente sonido vino del teléfono de Luis. Una notificación, luego otra, luego el de Benito. Ambos miraron hacia abajo al mismo tiempo, y vi cómo la confusión los golpeaba. 2 segundos antes de que se convirtiera en pánico. ¿Por qué se canceló el viaje? Benito frunció el ceño. ¿Qué demonios? Dice que la autorización fue retirada, como revocada. Ni siquiera hicimos nada. Luis tecleaba furiosamente. Espera, no me deja volver a enviarlo. ¿Qué está pasando? Sofía volvió a entrar entonces. Ni rápido, ni lento, simplemente caminando como si no estuviera completamente dentro de su propio cuerpo. Se sentó a la mesa sin decir una palabra. Sin contacto visual, sin respuestas. La habitación estaba en silencio, excepto por el tecleo y el bajo zumbido del pavor que comenzaba a tomar forma. Luis la miró. Mamá, dice que papá tiene que aprobarlo ahora. El papá de verdad. Esa palabra. De verdad. La dijo sin pensar, sin siquiera parpadear. El tipo de palabra que se escapa cuando ya ha sido dicha 1000 veces a puerta cerrada. Benito levantó su pantalla. ¿Quitaste el seguro? Sofía parpadeó. No.
¿Entonces por qué dice que no estamos cubiertos? Su voz se quebró ligeramente. No lo sé. Me miró entonces por primera vez desde la llamada. No enojada, no confundida. Simplemente perdida. No sonreí. No me regodeé. No lo necesitaba, porque ese fue el momento en que comenzó la fractura. No con gritos. No con portazos. Con silencio. Con una madre que no tenía respuestas. Con dos hijos que se dieron cuenta de que el sistema del que dependían, silenciosa y arrogantemente, había desaparecido, arrancado como un andamio de un edificio todavía en construcción. El portal de la escuela falló, los bloqueó. Su contacto de emergencia había desaparecido. El viaje estaba en peligro. El correo electrónico del consejero rebotó con una educada respuesta automática. Estamos a la espera de una autorización parental actualizada. Y Sofía, la madre, la esposa, la cómplice silenciosa en su tranquilo desdén hacia mí. No le quedaba nadie sobre quien redirigir el peso, porque yo ya no estaba desempeñando mi papel. Los chicos empezaron a discutir. Luis insistía en que tenía que ser un error del sistema. Benito afirmaba que Sofía debía haber cambiado algo por accidente. Sofía se levantó lentamente. Yo no hice nada, dijo. Y yo le creí. Ese era el problema. No había hecho nada. No cuando me ignoraban. No cuando se burlaban de mí. No cuando me borraban. Y ahora su nada tenía consecuencias. Esa noche, nadie habló en la cena. Los chicos picoteaban su comida, se movían inquietos, deslizaban el dedo por la pantalla. Sofía seguía mirando su teléfono como si fuera a proporcionar instrucciones. Como si en algún lugar dentro del cristal negro hubiera una forma de volver a como eran las cosas antes de que yo tirara del hilo que mantenía unidas sus vidas. Pero no tiré de él con ira. Tiré de él en verdad. Habían dicho que no era familia. Así que les creí. Nadie preguntó por qué. Nadie me confrontó porque todos sabían que el viaje permanecería cancelado, los formularios sin firmar. La cobertura de salud inválida hasta que alguien con autoridad legal, diera un paso al frente. Y ese alguien ya no era yo. Oí a Sofía al teléfono más tarde esa noche. La puerta entreabierta, la voz baja. Intentó llamar a su ex, su padre, el de verdad. Buzón de voz. Dejó un mensaje, luego otro. Intentó enviar un mensaje de texto. Corto, formal, necesito hablar. Algo urgente con los chicos. Silencio. Luis caminó de un lado a otro por el pasillo hasta después de la medianoche. Benito se quedó dormido en el sofá. El teléfono en su pecho. La pantalla todavía iluminada con la notificación del viaje que ahora solo decía, autorización denegada. Yo yacía en la cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Sofía yacía a mi lado, de espaldas. No me preguntó nada. Ni a dónde había ido, ni qué había hecho. Ni por qué, porque ya lo sabía. Lo había visto en la pantalla. Las palabras que nunca pensó que enviaría. Matrimonio terminado. Había sentido la silenciosa retirada en la casa. No una tormenta, no una pelea, solo el constante repliegue de un hombre que había sido la estructura detrás de sus vidas. Y ahora ya no lo era. Susurró algo en la oscuridad. No quise que saliera de esa manera. No respondí, porque sí había querido. Si no en palabras, entonces en silencio, en complicidad. En cada momento que les dejó poner los ojos en blanco cuando yo hablaba. En cada vez que les dejó pasar a mi lado sin un saludo. En cada segundo que los vio tratarme como a un extraño y no dijo nada. No tienes que decir la crueldad en voz alta para que aterrice. Solo tienes que hacerle espacio. Los chicos finalmente estaban aprendiendo lo que sucede cuando el hombre que borras deja de borrarse a sí mismo. Habían construido sus vidas sobre un sistema que funcionaba porque yo lo mantenía funcionando. Y ahora el sistema se había detenido. No por despecho, sino porque dijeron que yo no pertenecía. Así que di un paso atrás. No me alejé,
solo lo suficiente para que vieran el vacío que dejé. Y tal vez, solo tal vez, lo sintieran. La escuela canceló el viaje a la mañana siguiente. No pospuesto, no reprogramado, cancelado. Aparentemente, ningún otro tutor legal se había presentado para firmar la autorización médica. Sin ella, no podían arriesgarse a llevar a los chicos fuera del campus por la noche. Responsabilidad, dijeron. Pólizas de seguro, protocolo del distrito. Luis se enteró por un mensaje de texto. Benito por un correo electrónico. Todavía estaban en pijama, sentados en la barra de desayuno como en cualquier otro fin de semana perezoso. Cuando la noticia llegó, la cara de Luis se descompuso primero. Miró su teléfono como si lo hubiera insultado. Esto tiene que ser un error. El tono de Benito se agudizó. ¿Qué demonios? Necesito ese viaje. Cuesta 3.000 pesos y es el 50% de nuestra nota. Sofía estaba en el fregadero enjuagando un vaso. Hizo una pausa por un segundo, luego dijo. No pueden simplemente cancelarlo sin autorización. Dije, esa es la palabra que usaron. Todos se giraron hacia mí como si hubieran olvidado que estaba en la habitación. No levanté la voz. No aparté la mirada. Luis se puso de pie. ¿Estás diciendo que tú hiciste esto? No respondí, porque ese era el punto. Ya no estaba respondiendo. No me estaba ofreciendo como voluntario. No estaba llenando huecos. No los estaba salvando de sí mismos. La voz de Benito se alzó. Cancelaste nuestro viaje. ¿En serio? Sofía se interpuso entre nosotros, pero no de forma protectora, sino con cautela, como una persona que intenta detener algo sin entender completamente qué era. Miguel. Me puse de pie, no rápido, solo lo suficiente para recordarles que todavía ocupaba espacio. No cancelé nada, dije. Simplemente dejé de firmar cosas que me dijeron que no me pertenecían. Y luego salí de la habitación. Sin portazos, sin sermones, sin drama, solo ausencia. Un nuevo tipo de poder. Pasé el resto del día en el garaje. No arreglando nada. Solo sentado, viendo el polvo asentarse en las herramientas que una vez usé para construir cosas para ellos. Un soporte para balones de baloncesto, un banco para zapatos. Una estantería para trofeos por los que nadie me agradeció nunca colgar. La casa estuvo en silencio durante horas. Ese tipo de silencio espeso que te envuelve cuando la gente intenta fingir que no se ha dado cuenta de que la tierra ha temblado. A primera hora de la tarde, Luis caminaba de un lado a otro. Hizo llamadas a amigos, a compañeros de clase, incluso a un profesor. Su voz se mantuvo baja, controlada, hasta que dejó de estarlo. Dijeron, si el formulario no está entregado para el lunes, se acabó. Voy a suspender el proyecto. Esto es una mierda. Se contuvo antes de terminar la palabra. Quizás recordó que yo estaba al alcance del oído. Quizás no. Benito se sentó encorvado en una silla del comedor. Hombros tensos. Su pie rebotaba. Seguía actualizando el portal de la escuela como si la cancelación fuera a deshacerse si hacía clic suficientemente rápido. Lo observé todo. No desde el centro de la habitación, sino desde el umbral. Como un hombre que observa la casa que construyó moverse bajo su propio peso. Sofía intentó enviar un mensaje de texto a su padre de nuevo esa noche. Vi el mensaje aparecer sobre su hombro. Solo una línea. ¿Puedes rellenar los formularios de la escuela? Es urgente. Sin respuesta, solo las marcas de verificación grises. Luis preguntó minutos después. ¿Ha contestado? Sofía negó con la cabeza. Todavía no. La voz de Benito se quebró. ¿Por qué no lo firma y ya? ¿Cuál es el problema? Nadie dijo lo que todos sabíamos. ¿Por qué no lo haría? Porque no lo había hecho. Porque cada vez que se necesitaba a su padre de verdad, se desvanecía como el vapor de una tubería rota. Yo era el que siempre sellaba las fugas. Hasta ahora.
No estaban acostumbrados al goteo. No estaban acostumbrados a oír el silencio al otro lado de la línea. Para la cena, la presión se había asentado como una nube de tormenta. Los chicos no se sentaron a mi lado. Sofía no buscó mi mano. Nadie preguntó por mi día. Comimos en silencio. A mitad de la comida, la voz de Luis interrumpió. Aguda, fría, acusadora. ¿Crees que nos estás dando una lección o algo así? Lo miré. No con dureza, no con enfado. Solo el tiempo suficiente para hacerle apartar la vista. Esto no es una lección, dije. Es un espejo. Benito se burló. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que así es como se ve su vida sin el hombre que dijeron que no pertenecía a ella. Sofía apartó su plato. Vale, ya basta. Su voz era suave, pero le temblaban las manos. Has dejado claro tu punto, dijo. Pero castigarlos no arreglará nada. No los estoy castigando, respondí. Me estoy retirando de un papel que me dijeron que no era mío. Eso no es un castigo. Es claridad. Benito se levantó y se fue de la mesa. Luis se quedó sentado, mordiéndose la mejilla, negándose a mirarme a los ojos. Más tarde esa noche, el consejero le envió un correo electrónico directamente a Sofía. Vi el asunto en su pantalla mientras pasaba a mi lado en el pasillo. Próximos pasos, se necesita autorización. Cerró la puerta del dormitorio tras ella. No dijo buenas noches. Me quedé en el sofá, con los ojos abiertos, mirando en la oscuridad. Ella no salió. Yo no llamé. A la mañana siguiente, el sistema había comenzado a colapsar. No ruidosamente, no de una vez. Como una fuga lenta en una habitación sellada. Primero vino la oficina de salud. Las cuentas escolares de los chicos los marcaron como no asegurados. La enfermera envió un correo electrónico pidiendo información de cobertura actualizada. Sofía me reenvió el mensaje. No respondí. Luego vino la liga de fútbol. Se suponía que Luis jugaría en un partido estatal ese fin de semana, pero la liga requería un seguro activo por razones de responsabilidad. Sin tarjeta registrada. Sin excepciones. Lo dejaron en el banquillo. El club de robótica de Benito envió a casa una hoja de permiso para una próxima competencia, pero su nombre ya no figuraba en la lista de participantes cubiertos. Necesitaban la firma de un padre, una exención de responsabilidad de un tutor. Le metió el formulario en las manos a Sofía. Tienes que hacer algo. Ella lo miró como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Sus dedos se curvaron alrededor del papel, luego se aflojaron. No lo firmó, no porque no quisiera, sino porque no podía. Su nombre no era suficiente. Me había asegurado de eso años atrás. Cuando la escuela preguntó quién era responsable de todas las decisiones relacionadas con emergencias médicas y actividades extraescolares. Ella me dejó rellenar los formularios. Dijo que era más fácil así. Ahora esa decisión tenía un costo. Luis se sentó en el pasillo esa tarde con la cara entre las manos. Benito estaba de pie junto al fregadero de la cocina, mordiéndose la uña hasta la piel. El aire era quebradizo. Entonces me quedé en silencio, no para provocarlos, sino para dejarlos escuchar, para dejar que el silencio hablara, porque la verdad nunca fue ruidosa en nuestra casa. Vivía en miradas, en encogimientos de hombros, en la forma en que pasaban a mi lado sin un hola. En la forma en que Sofía lo excusaba cada vez. Solo son adolescentes. No lo dicen en serio. Ya cambiarán. Pero no lo habían hecho. Ni en 5 años. Ni en 7. Y ahora estaban aprendiendo lo que venía después del silencio. Las consecuencias de fingir que un hombre era un fantasma hasta el día en que dejó de rondar y comenzó a irse. Habían construido un sistema que funcionaba solo porque yo nunca pedí crédito y lo habían destruido al insistir, en que nunca tuve derecho a pedirlo. Sofía se sentó conmigo esa noche, finalmente, en el borde de la cama. Su voz era baja. Miguel, quizás deberíamos hablar.
La miré ahora. ¿Quieres hablar? No quise decir lo que dije. Sí, dije. Lo quisiste. Y ellos también. Se pasó una mano por el pelo. Solo están asustados. No, dije, solo están viendo la verdad. Que nunca estuvieron sobre tierra firme. Simplemente pensaron que lo estaban porque yo seguía sosteniéndola. Ella no discutió. Tampoco se disculpó. Y ese silencio, esa fue toda la respuesta que necesitaba. La casa no explotó. Se pudrió. No con fuego, no con ruido, sino de la forma en que algo se descompone desde adentro. Silencioso, invisible, estructural. Sofía dejó de hablar primero. No por completo, sino de esa manera cuidadosa en que lo hace la gente cuando no está segura de lo que todavía le pertenece. La forma en que sus frases terminaban antes. La forma en que su voz bajaba cuando yo entraba en una habitación. Como hacía una pausa antes de decir mi nombre como si pudiera salir mal. Luis y Benito fueron los siguientes. Ya no peleaban, no acusaban, simplemente se replegaron sobre sí mismos como sedimento en el agua. Luis dejó de hacer preguntas. Benito dejó de exigir explicaciones. Ambos empezaron a esperar. Esperando que yo volviera a la normalidad. Esperando al hombre que arreglaba las cosas, que cubría las facturas, que firmaba los permisos, que los llevaba a cuestas sin pedir gracias. Pero no volví, porque esa versión de mí ya no existía. No me había marchado. Di un paso atrás. Y en esa distancia, descubrí algo que nunca había visto claramente antes. No solo me habían rechazado. Dependían de que yo fuera invisible. La contradicción era el punto. Mantente fuera del camino, pero mantén todo funcionando. No pidas respeto, pero no dejes que nada se caiga. Sé un padre, pero no uno que tengamos que reconocer. Y lo había hecho durante años. Dios me ayude. Lo había hecho hasta que lo dijeron en voz alta. Él no es su padre. Y les creí. Esa creencia, ese único cambio, lo resquebrajó todo. Y ahora vivían dentro de esa fractura. Los chicos dejaron de hablarme por completo al tercer día. Sin contacto visual, sin buenos días, tampoco portazos, solo retraimiento, frialdad pasiva. Sofía intentó compensar. Explicaba de más, andaba de puntillas alrededor de las preguntas. Cocinaba más de lo habitual. Doblaba la ropa que solía ignorar. Decía cosas como, todos nos estamos adaptando y pasará. Pero ni siquiera ella lo creía. Los formularios nunca se firmaron. El viaje permaneció cancelado. Los correos electrónicos de los profesores se acumulaban sin respuesta. La oficina de salud eliminó a los chicos de su lista de cubiertos y todavía nadie tenía una respuesta porque la pregunta que flotaba en el aire ya no era sobre viajes o permisos o matrículas. Era más simple. Era esta. ¿Quién paga ahora? No solo las facturas, el costo, el precio del silencio que habían mantenido. Los años de desdén casual. Porque no se trataba solo de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de deudas y la mía se cobró en silencio. Ese domingo, Sofía lo intentó de nuevo. Estábamos sentados en la misma habitación, pero a kilómetros de distancia. Sé que estás dolido, dijo. No respondí. Se inclinó hacia adelante. Solo son chicos, Miguel. Lo sabes. Dicen cosas sin pensar. La miré y lo vi. Lo que no me había permitido ver antes, no los estaba defendiendo por amor. Los estaba defendiendo por miedo. Miedo de que el hombre que había sostenido esta casa realmente la dejara en pie por sí sola. No estoy dolido, dije. Ella parpadeó. ¿No lo estás? No, solo estoy harto de fingir que soy algo que no soy. Ella apartó la vista porque en el fondo sabía que no había fracasado como padrastro. Había tenido demasiado éxito como fantasma. Esa noche, Luis intentó hablar. Solo una vez.
Yo estaba en el garaje de nuevo, limpiando herramientas que no planeaba usar. Se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, la boca apretada. No quise decir eso así, murmuró. Levanté la vista. ¿Así como? Sus ojos se movieron nerviosamente. Que no eres nuestro. No terminó porque no podía, porque decirlo, asumirlo, significaría admitir que había costado algo. Así que asentí. De acuerdo. Y volví a limpiar la llave inglesa. Se quedó allí unos segundos más, luego se fue. Esa fue la única vez que alguno de ellos intentó hablarme directamente. Y no fue una disculpa. Fue un ensayo para una conversación que podrían tener algún día con otra persona, un jefe, una pareja, un hijo propio. Quizás entonces entiendan lo que cuesta el silencio. El siguiente golpe vino de la propia escuela. Una carta certificada dirigida a Sofía. No la toqué, solo la dejé en el mostrador. La abrió sola en la cocina. La observé desde el pasillo mientras sus manos temblaban sobre el papel. Sus labios se separaron. Sus ojos recorrieron las palabras 2 veces. Luego se apoyó en el mostrador y se quedó mirando a la nada. No se la mostró a los chicos. No pregunté, pero sabía lo que era. Cuando ningún tutor se presenta, cuando no se confirma ningún seguro, cuando los contactos de emergencia desaparecen del sistema, el distrito marca a los estudiantes como en riesgo. Retención administrativa. Cuentas congeladas. Sin procesamiento de calificaciones, sin participación extracurricular, sin boletines de notas, solo nombres en una lista que solía estar limpia, ahora ensombrecida por la ausencia. Oí a Sofía al teléfono más tarde esa noche. No escuché toda la llamada, solo una frase. Necesitamos que vuelva, solo para esto. No, Miguel, no, mi esposo. Él. No sé si estaba hablando con su ex o si se refería a mí. Pero no importaba, porque no iba a volver. No de la manera que ella quería. No como el sistema en el que se apoyaban sin verlo nunca. No como el andamiaje que confundieron con nada. A mitad de semana, el silencio se convirtió en quietud. No más paseos de un lado a otro. No más gritos. Solo el peso silencioso de las consecuencias. Luis comenzó a quedarse despierto hasta tarde, con los auriculares puestos, el resplandor azul de su portátil parpadeando mucho después de la medianoche. Benito apenas salía de su habitación. Sofía flotaba por la casa como una mujer bajo el agua, moviéndose, funcionando, ahogándose lentamente. Nadie me preguntó qué iba a hacer porque en el fondo sabían que no había nada que hacer, porque yo ya lo había hecho todo. Y ahora había terminado por completo. Finalmente, no con ira, no con venganza, sino con dignidad, porque la verdad era esta. Habían construido una vida sobre mi espalda. Y cuando escupieron en el suelo que les di, dejé de agacharme. La casa estaba en silencio cada noche después de eso. Demasiado silenciosa. Del tipo que zumba, del tipo que susurra cosas que no quieres oír, del tipo que habla más fuerte que cualquier discusión. Y por primera vez, finalmente entendieron quién era yo realmente. No el hombre que ladraba órdenes. No el hombre que exigía respeto. Sino el hombre que sostenía sus vidas de maneras invisibles. El hombre que dejó de hablar y dejó que ese silencio dijera.